Bienvenidos a Ronnie Analiza. Maduro se rinde. Maduro ha tomado la decisión de rendirse frente al colapso económico de Venezuela y al poderío económico del imperio, de los Estados Unidos básicamente. En los últimos días ha empezado a circular información en los medios de comunicación patrocinados por el chavismo de que Nicolás Maduro propuso otorgar participaciones mayoritarias y el control de la industria petrolera a las grandes corporaciones internacionales como una medida que terminaría con décadas de monopolio estatal. El problema es que, por supuesto, Venezuela como país, como PDVSA, no puede realizar transacciones internacionales ni en la bolsa ni en la venta directa de su producto de petróleo debido a las sanciones existentes. Y cualquier empresa que pueda realizar alguna acción, algún negocio, algún contrato con PDVSA o con cualquier otra de las empresas estatales en control de Maduro, por supuesto tendría una sanción directa por parte de los Estados Unidos, lo cual le impediría realizar actividades financieras que tengan que ver con dólares o con dólares de los Estados Unidos y poder realizar cualquier actividad de negocios con cualquier tipo de empresa de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de Suiza, de Canadá y de otros países que también han procedido a las sanciones. No nos olvidemos también que los países latinoamericanos con el TIAR han tomado la decisión de incorporar estas sanciones de tipo económico, migratorias y demás para poder generar mayor presión al régimen dictatorial de Maduro. Representantes de Maduro han mantenido conversaciones con la empresa rusa Rosneft PJCS, que como ustedes saben es la empresa estatal de gas y petróleo de Rusia, y que vía esta empresa puede realizarse en este momento algunas de las actividades que todavía mantienen a flote a algo del efectivo que se maneja en Venezuela, especialmente en el entorno gubernamental, en el entorno de las Fuerzas Armadas. Maduro, como ustedes saben, solamente les paga bien a algunos de los jefes militares para poder mantener de esa manera el control sobre las Fuerzas Armadas y policiales y obviamente evitar que cualquiera de estos pueda sublevarse. Esto lo aprendió muy bien por lo sucedido en Bolivia. Pero no solo Rosneft es la única empresa que ha estado en conversaciones con la dictadura madurista. Al parecer, Repsol S.A. de España y Eni S.p.A. de Italia también podrían ser objeto de la posible venta de participación accionaria en PDVSA, vale decir, la privatización de PDVSA. Estamos hablando en términos claros y concretos de la privatización de la empresa estatal, que por supuesto es una de las políticas más fundamentales que ha tratado de sostener Maduro, Chávez y no solamente ellos, también los presidentes de la conocida y llamada Cuarta República. Es por eso que la estatización de la empresa petrolera es una situación que ni siquiera Guaidó ha tenido la valentía en algún momento de mencionarla. Porque la estatización de esta es un tema tan arraigado en la costumbre, en la cultura y en la conciencia colectiva del venezolano, que hablar de privatización sería básicamente hablar de herejía. Y Nicolás Maduro en este momento está hablando de esa situación. La idea es permitirles hacerse cargo de las propiedades petroleras controladas por el gobierno venezolano y de esa manera reestructurar parte de la deuda de la compañía estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, a cambio de activos, a cambio de cualquier otra forma de generar medicamentos, comida y otros que se necesitan de manera urgente para la población venezolana. Incluso hoy en día está faltando hasta ropa. La propuesta sabemos que ofrecería un respiro al sector petrolero, pero no solamente al sector petrolero, también a las finanzas venezolanas, porque sabemos que el sector ya está muy debilitado y por supuesto PDVSA se hace cargo de mantener muchos proyectos y muchas actividades del entorno público de Venezuela, que por supuesto hacen realmente deficitaria e imposible de sostener toda la actividad petrolera, más aún cuando existe una caída de la producción de petróleo. Pero el gran obstáculo con el que se enfrentan es que tendrían que cambiar las leyes venezolanas y es más, tendrían que cambiar la constitución venezolana para poder de alguna manera permitir esto, o al menos generar unos contratos que sean tan bien preparados que eviten de alguna manera transgredir la constitución venezolana y que más bien se conviertan en una especie de estratagema
jurídica para poder cumplir con las necesidades económicas de Venezuela, pero no transgredir la constitución venezolana. Pero ese no es el único obstáculo. También sabemos que existe un obstáculo más complicado, que son las sanciones que existen por parte de Washington, por parte de los Estados Unidos, y que también fueron reforzadas por la Unión Europea, por Canadá, por Suiza, por parte de los países del TIAR, es decir, los países latinoamericanos, que también han generado muchas sanciones de tipo económico, de tipo comercial y por supuesto también de tipo de tránsito de personas, de tal manera que Maduro, los miembros de su régimen no pueden transitar por muchos países y están básicamente asfixiados en ese sentido, y en este momento se les está acabando el dinero. ¿Será posible que en este momento estemos hablando de que por fin, después de mucho tiempo de espera y de mucho tiempo perdido y tal vez vidas también, eso es lo más terrible, las sanciones estén surtiendo efecto? Las sanciones, por supuesto, han desalentado a cualquier empresa estadounidense y a cualquier empresa internacional, europea, extranjera, para poder realizar inversiones en Venezuela. Como sabemos, PDVSA alguna vez, tiempos atrás, fue admirada como una compañía estatal con una producción que superaba los 3.5 millones de barriles diarios. Ahora solamente bombea un mínimo histórico de 700.000 barriles por día, a pesar de tener una de las reservas petroleras más grandes conocidas por el mundo. Venezuela sigue teniendo el reservorio petrolero más grande, pero no lo puede explotar porque no tiene las capacidades económicas, porque ha decidido gastarse la plata en ofrendas al pueblo que no han tenido ningún efecto. El objetivo era ganarse el favor y el beneplácito del pueblo, pero por supuesto frente a la crisis económica no hay paciencia, ni beneplácito, ni nada que tolere ni aguante. A pesar de tener, como sabíamos, una gran reserva de petróleo, Venezuela está en una crisis económica terrible que ha generado una crisis de salud, crisis migratoria, crisis humanitaria, etc. Asimismo, las reservas extranjeras del Banco Central han disminuido a su menor nivel en 3 décadas. Y por otro lado, mientras el efectivo en el país suma menos de $1.000 millones. Sabemos que esa es una situación real. Pero ¿qué es lo que podríamos hacer frente a esta situación y cómo podría de repente aprovechar esta oportunidad el presidente encargado, Juan Guaidó? Para que el Tesoro de los Estados Unidos cambie su política, es casi seguro que se requerirá la aprobación del líder opositor Juan Guaidó, el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, quien cuenta con el respaldo y el reconocimiento de Washington por sobre Maduro. Estados Unidos no reconoce a Maduro, solo reconoce a Guaidó. Y la Asamblea Nacional sería la que tenga que aprobar las leyes que viabilicen este tipo de contratos. Si bien Guaidó y la oposición están a favor de aumentar la participación extranjera y la inversión en Venezuela con tal que se aliviane de alguna manera la crisis económica que vive el país, no quieren hacer nada que pudiera ayudar a Maduro o a permanecer en el poder de ninguna manera. Lo están presionando para que renuncie y permiten nuevas elecciones presidenciales. A principios de este mes, las tropas respaldadas por Maduro mantuvieron a Guaidó fuera de la Asamblea Nacional, mientras que los legisladores progubernamentales eligieron a un nuevo líder, supuestamente el diputado Luis Parra. Los partidarios de Guaidó votaron por él una vez más en la misma tarde del mismo día y por supuesto nuevamente eligieron a Guaidó como líder, presidente y presidente encargado de Venezuela. Una razón por la que Maduro buscó a Parra fue para facilitar la promulgación del cambio de ley requerido. Según personas familiarizadas con la situación, muchas de las empresas y muchas de las compañías que tenían la posibilidad de invertir en la empresa estatal de Venezuela, PDVSA, exigían que se haga de alguna manera protecciones legislativas para que pueda de alguna manera aliviarse esta carga económica que recae en este momento sobre Maduro. PDVSA está solicitando a las compañías nuevas inversiones. Si la propuesta sigue adelante, desean que se les pague en flujo operativo, dijeron 2 personas. Las conversaciones han planteado la posibilidad de convertir en capital parte de la deuda de PDVSA con las empresas. En este momento la información no es precisamente oficial, ni por parte de PDVSA ni de Rosneft, ni mucho menos del Tesoro de los Estados Unidos, Repsol o la empresa italiana Eni. Pero por supuesto sabemos que estas conversaciones han ido avanzando. Varios contratistas estadounidenses, por ejemplo, Chevron Corp, poseen licencias temporales para operar en Venezuela.
No está claro qué pasaría con esas licencias si el gobierno de Maduro siguiera adelante con la propuesta. Pero sabemos que la joya de la corona, que PDVSA, está muy cerca de alguna manera permitir y viabilizar la caída de la dictadura madurista. Durante mucho tiempo el petróleo de Venezuela se ha considerado la joya de la corona del país y un recurso tan valioso que la Constitución establece restricciones estrictas a la participación extranjera en la industria. Sin embargo, la crisis del país, el resultado de la mala gestión, de una terrible corrupción, de un egoísmo y el intento de aplicación de políticas socialistas y por supuesto la actividad parasitaria que tiene el gobierno cubano con la dictadura madurista han provocado que Maduro doblegue muchos principios socialistas recientemente. Discretamente, terminó con los controles de divisas e importaciones. En este momento ya no existen esas restricciones que generaron mucho dolor, mucho llanto y muchas dificultades a la familia venezolana. El control de divisas incluso generó gente que esté en la cárcel por el tan solo simple hecho de cambiar bolívares a dólares. Lamentable. Lo que permite el crecimiento de la economía del mercado, un mercado dolarizado y un mercado no restringido, es posible hoy en día en Venezuela, lo cual ha generado de alguna manera un pequeño alivio dentro de la crisis terrible que se vive en Venezuela. Es por eso que no hemos visto grandes manifestaciones sociales, porque la gente frente a este pequeño alivio ha sentido un aliciente que le genera la posibilidad de pensar un poquito más en generar otros mecanismos de desarrollo económico. En una iniciativa aparte, también se comprometió en conversaciones secretas con los tenedores de unos 60.000 millones de bonos, algunos de ellos estadounidenses, al ofrecer asociarlos con una compañía de perforación extranjera a la que se les otorgarían los derechos de los campos petroleros como un medio para recuperar su deuda, según personas que comentaron al respecto dentro de la dictadura madurista. Bueno, eso fue lo que podríamos comentar hasta ahora. Les dejo el comentario a ustedes, les dejo la opinión a ustedes. No se olviden dejarle me gusta al video si les pareció interesante. De igual manera, dejar el comentario si quisieran realizar un debate permanente sobre este tema. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.